Bueno, entonces vamos a empezar con el problema número 18. Y el problema número 18 es relativamente sencillo. Nos está pidiendo calcular este determinante. ¿Qué es lo que harían? ¿Cómo empezarían a desarrollar ese determinante que tenemos ahí? No sé si es que hay alguna sugerencia. Por Gauss-Jordan volvieron una matriz escalonada, ¿o sí? Sí, es una muy buena posibilidad. A ver, lo que nos está diciendo su compañero es lo siguiente. Es que tomemos algún elemento como referencia o como pivote y a partir de eso vayamos eliminando, ¿no? Otros elementos de tal forma que nos quede aquí una matriz triangular, ¿no? Es una buena opción. A ver, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Me parece que es muy similar a lo que dice el compañero. Entonces, lo que queremos hacer es resolver el siguiente determinante, ¿no? A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que les había mencionado en la anterior clase es cómo las operaciones elementales afectan el valor del determinante. Eso lo teníamos en la parte de arriba. En este momento no sé en qué parte está esto, ¿no? A ver, lo que sí les puedo decir es que las operaciones de este tipo, o sea, las operaciones en las que yo le sumo un múltiplo escalar a otro, bueno, aquí vean que aquí hay ¿cómo les puedo decir? Una cierta cosa que no hemos visto. Es que vean que aquí yo estoy utilizando operaciones elementales entre columnas. Operaciones elementales entre columnas. Lo que quiero que recuerden aquí es que yo podía aplicarle a una matriz operaciones elementales tanto entre filas como entre columnas, pero en este caso yo estoy aplicando operaciones elementales entre columnas. ¿Por qué? Es una buena pregunta. ¿Podría hacerlo también entre filas? Sí, creo que esto es un poco a lo que ustedes vean que es más conveniente, pero en este caso estamos utilizando operaciones elementales entre columnas. A ver, lo que estoy haciendo es lo siguiente, estoy tomando la columna 4 como referencia y estoy haciendo menos la columna 4 más la columna 3 en la columna 3 y me queda esto de acá. Luego estoy haciendo menos la columna 4 más la columna 2 en la columna 2 y menos la columna 4 más la columna 1 en la columna 1. Y estos son los resultados que se obtienen. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, con este X de acá voy a eliminar este X, con este voy a eliminar este X de acá, con este voy a eliminar este y con este voy a eliminar este. Pero en este caso me va a quedar 2 y menos 4, ¿no? En estas posiciones. Bien, lo que quiero que vean es que esta matriz ya es una matriz, bueno, es un determinante que está afectando a una matriz que ya tiene una forma más o menos triangular. Ahora, lo que quiero que noten aquí es lo siguiente. A ver, voy a tener que retroceder necesariamente. ¿Qué es lo que habíamos dicho en la anterior clase? Habíamos dicho muchas cosas sobre los determinantes, ¿no? Y una de las últimas que habíamos mencionado era la siguiente. Era esto. ¿Cómo afectan las operaciones elementales al valor del determinante? Entonces, lo que quiero que recuerden es que tenemos tres tipos de operaciones. Por ejemplo, aquí yo estoy hablando solamente de las operaciones elementales entre filas. Pero esto que tenemos aquí es igual de válido para operaciones elementales entre columnas. Es igual de válido esto que vamos a mencionar. Entonces, lo que quiero que recuerden es que tenemos tres tipos de operaciones. ¿Cuáles son? El primer tipo es multiplicar por un escalar no nulo una fila, o también puede ser una columna, ¿no? Otra, bueno, otra operación que tenemos es sumarle a una fila un múltiplo escalar de otra y depositarlo en esa fila. Ahora vean que esta operación también puede ser entre columnas, ¿no? Puede ser sumarle a una columna jésima el múltiplo escalar de una fila iésima, ¿no? Y depositarlo en la columna jésima, que son el tipo de operaciones que les acabo de mostrar ahora, ¿no? Y luego el otro tipo de operación que tenemos es intercambiar filas. Y esta operación también tiene su análogo, ¿no? Con respecto a las columnas. ¿Cuál sería?
intercambiar columnas, ¿no? Entonces, todas estas operaciones tienen su correspondiente, ¿no? Como operación entre columnas. Ahora, ¿cómo afectan estas operaciones al valor del determinante? Lo que quiero que noten es lo siguiente. Solo me voy a concentrar en estas dos operaciones que tenemos acá. En esta, en el intercambio de filas y en sumarle el múltiplo escalar de una fila a otra. Bien, entonces, bueno, aquí está cambiado el orden. Mil disculpas, los que están atentos se pueden dar cuenta en que está cambiado el orden. A ver, aquí ven que estoy partiendo de una matriz B y lo estoy transformando en una matriz B sub 2 mediante la operación O'. Y aquí estoy transformando una matriz B a partir de, bueno, estoy transformando la matriz B en la matriz B3 mediante la operación O2'. ¿Y cómo afectan? Por ejemplo, supongamos que esta operación O' es intercambiar filas. Entonces lo que va a cambiar es el signo del determinante. Va a cambiar el signo del determinante. ¿Y qué pasa si hago una operación de sumarle un múltiplo escalar de una fila a otra? O un múltiplo escalar de una columna a otra. O sea, me estoy refiriendo a este tipo de operación. A este tipo de operación. Entonces el valor del determinante no va a cambiar. El valor del determinante no va a cambiar. Y esto es válido tanto para filas como para columnas. Tanto para filas como para columnas. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que aplicar. Vamos otra vez a nuestro problema. Lo malo tal vez de esta forma de hacer las clases es que cuando se comete algún error en la transcripción, pues es muy complicado poder modificar sobre la marcha, ¿no? A ver, lo que les quiero decir es que cuando hemos aplicado estas operaciones elementales de este tipo, entre columnas, no afecta el valor del determinante. Es por eso que aquí hay un signo de igualdad. Vean que aquí yo tengo esta matriz que le estoy aplicando la función determinante y luego lo estoy transformando esta matriz con estas operaciones elementales y estoy obteniendo esta otra. Ahora, como todas estas operaciones elementales son de este tipo, como son todas de este tipo, no van a afectar el valor del determinante y me va a quedar esto. Muy bien. Ahora, tenemos esto de acá, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Vean que hemos simplificado un poco nuestra matriz, ¿no? Y vean que aquí yo ya tengo un 1, ¿no? Un 1. Con este 1 puedo eliminar, ¿no? ¿A quién puedo eliminar? Puedo eliminar a este menos 4. Entonces ahora voy a realizar una operación elemental entre fila. Ahora quiero que vuelvan a recordar este tipo de operación elemental de sumarle a una fila, por ejemplo, en este caso a la fila 4, sumarle 4 veces la fila 1 y depositarlo en la fila 4, no afecta el valor del determinante. También esta operación de menos C4 más C2 en C2 no afecta el valor del determinante. Eso es lo que quiero que tengan muy en claro. Hay operaciones elementales, bueno, en este caso solo esta operación elemental es la que no afecta el valor del determinante. ¿Es mi impresión o se desapareció la presentación? ¿O sigue? No, sigue, Oxy. ¿Sigue? Wow. Porque se desapareció de mi pantalla. A ver. Denme un segundo. Oh, se cerró. Pero qué raro que a ustedes todavía les siga apareciendo. Ya. Entonces, en resumen, si intercambian filas, va a cambiar el signo del determinante. Pero si le suman un múltiplo escalar de una fila a otra, no va a cambiar el valor del determinante. Eso es lo más importante que tienen que recordar de esta parte. Es por eso que estoy colocando el signo de igualdad. A ver, denme un segundo, se tiene que abrir. Luego vean que con las operaciones elementales que hemos hecho, hemos reducido considerablemente el trabajo, porque podríamos desarrollar el determinante por cualquier fila o por cualquier columna, utilizando la fórmula que les mostré. Ahora sí, se está moviendo, ¿no? Sí, Oxy. Ya.
Luego, vuelvo a repetir, estas cuatro operaciones elementales, vean que hemos mezclado entre columnas y entre filas para obtener esto de acá. Ahora lo que voy a hacer, voy a desarrollar el determinante por la primera columna. Y vean que al desarrollar por la primera columna, el único cofactor que no se anula es este de acá. Entonces voy a anular fila y voy a anular columna y me va a quedar esto. Me va a quedar el elemento en el cual estoy desarrollando, que es este 1, y luego el cofactor correspondiente a ese elemento. ¿Qué es el cofactor? El cofactor es el determinante de la submatriz que se obtiene de eliminar la fila y la columna correspondiente. Entonces va a ser este determinante y ponderado por un signo, ¿no? En este caso va a ser más. Y vamos a obtener esto, ¿no? Eso ya lo habíamos mencionado en la anterior clase. Entonces este determinante ya es más sencillo, vean, ¿no? Ahora vean que, ¿qué voy a hacer ahora? Con este 2 puedo eliminar este menos 4. Entonces voy a hacer 2 veces la fila 1, 2 veces la fila 1, más la fila 3 en la fila 3. Y pues bueno, me va a quedar esta expresión de acá, ¿no? Ahora otra vez voy a volver a desarrollar el determinante. Aquí me falta una R. Otra vez voy a desarrollar este nuevo determinante por la primera columna. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que eliminar fila, tengo que eliminar columna y me va a quedar esto, ¿no? Me va a quedar 1 por 2 por el cofactor correspondiente a este elemento, y va a ser este de acá. Y este determinante 2 por 2 ya es más sencillo poderlo calcular. Va a ser el producto de la diagonal principal menos el producto de la otra diagonal, ¿no? De la diagonal opuesta. Y me va a quedar esto de acá. Entonces va a ser 50x más 24, el resultado de este determinante. Entonces, en resumen, lo que quiero que noten acá es lo siguiente. Es que este tipo de operaciones no afecta el valor del determinante. Y que luego la idea es tener filas y columnas llenas de ceros, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo me he generado una columna llena de ceros, ¿no? Y luego he desarrollado el determinante por esa columna. Luego otra vez me he vuelto a generar una columna llena de ceros, que en este caso sería esta, y he vuelto a desarrollar el determinante, ¿no? Y la idea es llevarlo a un determinante 2 por 2, ¿no? También puede ser a un determinante 3 por 3, podríamos haberlo desarrollado de esta forma, ¿no? Esa es también una buena opción, ¿no? Un poco obedeciendo al sentido común. Es que si ya tenemos un determinante 3 por 3, pues lo podemos desarrollar como usualmente lo conocemos, ¿no? Bien, este sería el resultado. Ahora vamos a ver el problema número 19. En el problema número 19, pues, nos está pidiendo igual calcular este determinante que tenemos acá. Bien, ¿qué particularidad vamos a tener acá? Es que en los anteriores problemas, lo que hemos hecho, por ejemplo, en este problema, ¿qué hemos hecho? Lo que teníamos que hacer era calcular el determinante de una matriz, y lo que hemos hecho es a la matriz, mediante operaciones elementales, lo hemos vuelto en una matriz más sencilla, y a partir de eso hemos calculado su determinante. Creo que algunos eso lo conocen como método de Chio, ¿no? Pero bueno, eso es solo una denominación, no es algo estándar, ¿no? Por ejemplo, también cuando hemos calculado el determinante de esta matriz, ¿qué hemos hecho? Hemos aplicado operaciones elementales, hemos calculado, lo que hemos hecho es aplicarle operaciones elementales a esta matriz para tener una matriz más sencilla, ¿no? Y a partir de eso desarrollar. Ahora uno pensaría que este problema que tenemos acá deberíamos hacerlo así. Bueno, aquí un poco es ingenio, ¿no? También. Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que recordar ciertas propiedades del determinante que no hemos visto hasta ahora. Y son estas de acá. Que el determinante de una matriz es igual al determinante de su transpuesta. Esta es una propiedad muy importante. Este de aquí es una propiedad muy importante. El determinante de A es igual al determinante de su transpuesta. Otra propiedad importante es que si yo tengo el producto de dos matrices cuadradas, como aquí lo dice, dos matrices cuadradas n por n, entonces, y hago su producto y luego le saco el determinante,
es igual que calcular el determinante de cada uno por separado y multiplicarlo. Vean que aquí es como si el signo del, del, del determinante se fuese a distribuir, ¿no? A cada uno de los factores. Luego, otra propiedad importante es la siguiente, es que el determinante de una matriz diagonal, coma, triangular superior o inferior es igual al producto de los elementos de la diagonal. En otras palabras, ¿qué les estoy queriendo decir aquí? Que calcular el determinante de una matriz que sea diagonal o que sea triangular o bien inferior o bien superior es sencillo. ¿En qué sentido es sencillo? Simplemente tengo que multiplicar los elementos de la diagonal. Esto de aquí es fácil de probarlo con lo que vimos la anterior clase, pero ténganlo en mente. Calcular el determinante de una matriz diagonal o triangular es sumamente sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente tengo que multiplicar los elementos de la diagonal. Entonces, esas son las ideas que tenemos que usar para poder resolver este problema de una manera sencilla. A ver, partamos de acá, lo que tenemos que hacer es hallar el determinante de A, ¿no? Entonces vamos a calcular su transpuesta. ¿Qué es su transpuesta? Es intercambiar las filas por las columnas. O sea, vean que aquí en A yo tengo esta fila, eso se tiene que volver en columna, lo transpongo. Este de acá que es fila, lo tengo que volver en columna. Este de acá que es fila, se vuelve en columna. Y este de acá que es fila, se vuelve en columna. Y luego vamos a tener la transpuesta, ¿no? Vean que aquí la primera fila se ha vuelto en la primera columna, la segunda fila se ha vuelto en la segunda columna, la tercera fila se ha vuelto en la tercera columna y la cuarta fila se ha vuelto en la cuarta columna. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar A por su transpuesta y le vamos a sacar el determinante, ¿no? Por si acaso el determinante yo los represento con dos basitas, ¿no? Hay otros que los representan con D de A. A ver, entonces tenemos que calcular el determinante de esto, ¿no? Pero el determinante de un producto de matrices, el determinante de un producto de matrices es igual al producto de los determinantes. Entonces se distribuye, ¿no? Pero por otro lado sabemos que el determinante de A es igual al determinante de la transpuesta. Entonces los reemplazo aquí porque esto es igual al determinante de A, ¿no? Entonces voy a tener el determinante de A al cuadrado. Bien, perfecto. Entonces ya tenemos una fórmula para poder hallar el determinante de A, ¿no? Que está en relación con el determinante de A que está en relación con el determinante de A por A transpuesto. Perfecto. A ver, lo que podemos hacer aquí ahora es lo siguiente. Voy a multiplicar A con A transpuesta. Con esta A transpuesta, ¿no? Vean que aquí yo estoy multiplicando matrices y por lo tanto mi notación cambia. Son corchetes. Son unos corchetes que están adecuados a la magnitud de la matriz, ¿no? En cambio, para el determinante son dos basas, ¿no? Dos basas. Entonces, cuando ustedes vayan a realizar esta multiplicación, y esto les rogaría que lo verifiquen, les va a dar esta matriz. Les va a dar esta matriz. A ver, por ejemplo, podríamos hacer este, ¿no? De acá. A ver, ¿qué elemento podríamos comprobar? Comprobaremos este, el primero. Entonces, para poder obtener este elemento, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar la primera fila con la primera columna. Entonces voy a tener A por A al cuadrado, más menos B por menos B, eso me va a dar B cuadrado. Esto me va a dar menos C por menos C, me va a dar C cuadrado, y también voy a tener menos D por menos D, y me va a dar D al cuadrado, ¿no? Y vamos a obtener esto. Ahora comprobaremos, por ejemplo, este 0 de acá. Entonces, para obtener este, ¿quiénes debería multiplicar? ¿En qué posición está este 0? Está en la segunda fila, tercera columna. Segunda fila, tercera columna. Entonces, debería multiplicar segunda fila, tercera columna. Estos son los que tengo que multiplicar. Este y este. Entonces, vean que va a ser este por este. ¿Qué me va a dar? Me va a dar B por C, más A por D, menos A por D, menos C por B, ¿no? Y se van a anular, ¿no? Los cuatro términos y me va a dar este 0. Bueno, ustedes lo verifican todo. Y pues bueno, lo que tenemos que hacer para hallar el
El determinante de A, esta ecuación me está diciendo, tienes que hallar el determinante de esto, de A por A transpuesta. Y el determinante de A por A transpuesta, ¿qué va a ser? Volvamos a la parte de arriba. ¿Qué me decía esto de acá? De los anteriores problemas es fácil deducir que el determinante de una matriz diagonal o triangular superior o triangular inferior es igual al producto de los elementos de la diagonal. Entonces, en este caso yo tengo una matriz diagonal, ¿no? Es uno de los casos. Entonces, su determinante, ¿a qué es igual? Es igual al producto de los elementos de la diagonal. Entonces, tengo que multiplicar estos elementos, ¿no? Y eso va a ser el determinante. El determinante de esto va a ser multiplicar los elementos de la diagonal. Vean que está bien fácil comprobarlo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que desarrollar el determinante, por ejemplo, por esta columna. Se va a anular esta fila y esta columna. Y voy a obtener su cofactor, que va a ser esto de acá, este determinante 3 por 3 multiplicado por esto, ¿no? Y luego vuelvo a repetir el proceso para esto y ya voy a tener luego esto, por un cofactor, que va a ser un determinante 2 por 2, ¿no? Y pues bueno, está muy sencillo verificar efectivamente que es así. A ver, pero bueno, volvamos a lo que estábamos. El determinante de A por A transpuesta va a ser el producto de los elementos de la diagonal de esta matriz. Va a ser esto, por esto, por esto, por esto. Y voy a tener A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado a la cuarta. ¿Por qué? Porque tengo 4, ¿no? Pero esto era igual a A al cuadrado, ¿no? Entonces saco raíces, y me va a quedar esto, ¿no? Esto de aquí es el determinante, ¿no? Lo que querías resaltar con este problema es básicamente eso, ¿no? Estas dos propiedades del determinante. El determinante de A y de su transpuesta son iguales. El determinante de un producto de matrices cuadradas es igual al producto de las determinantes. Y el determinante de una diagonal triangular, bueno, de una matriz que es diagonal o triangular, es igual al producto de los elementos de la diagonal. Y con eso habríamos hallado el determinante. Bueno, continuemos. Este de aquí es el problema número 20. Y esto de acá lo habíamos visto un poco la anterior clase. Y tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué significa que una matriz sea no singular? En primera instancia, antes de ver el problema. ¿Qué significa que una matriz sea no singular? Que su determinante sea diferente de cero. Sí, exacto. Que su determinante sea diferente de cero. Ahora, ¿qué quiere decir a su vez que su determinante sea distinto de cero? Que haya un solo valor de K, Oxy. Que haya un solo valor de K. No, ese no está muy bien. A ver, que sea no singular quiere decir que, como decía su compañero, que su determinante es distinto de cero, y que su determinante sea distinto de cero quiere decir que la matriz a la cual estamos sacando el determinante tiene inversa. O sea, sí, básicamente es eso. Si su determinante es distinto de cero, o sea, si yo tengo una matriz y su determinante es distinto de cero, entonces la matriz tiene inversa. Y si su determinante es igual a cero, entonces la matriz no tiene inversa. Ahora, una matriz no singular es lo mismo que decir que una matriz es invertible. Las matrices no singulares son invertibles y las matrices invertibles son no singulares. Bueno, en este caso hay una K, ¿no? Entonces seguramente a eso se estamos refiriendo. A ver, vamos a ver. Vamos a aclarar esto de la K. Hallar el valor de K tal que la matriz B, hallar el valor de K tal que la matriz B sea no singular, ¿no? Sea no singular. A ver, entonces su compañero ya nos dio una pista, ¿no? Que sea no singular quiere decir que su determinante es distinto de cero. Entonces, ¿qué es lo que nos estaría diciendo el programa? Nos está diciendo hallar el valor de K tal que la matriz B tenga determinante distinto de cero. Hallar el valor de K tal que la matriz B tenga determinante distinto de cero. Eso es lo que nos estaría pidiendo el problema. Muy bien, entonces
¿Cómo podemos empezar? Vean que la matriz B está en función de la matriz A, ¿no? La matriz B está en función de la matriz A. Entonces, lo que podemos hacer es simplificar, ¿no? Esta parte con la matriz A que nos da. A ver, vamos a ver cómo hemos empezado a resolver. Lo que tenemos que hallar es A menos I, donde I es la matriz identidad. Esto de aquí, este palito es la matriz identidad. Y luego I más A, ¿no? Transpuesto. Entonces, aquí yo ya lo tengo. A menos I es esto. O sea, vean que la matriz de identidad solo tiene unos en la diagonal, ¿no? Entonces, esto de aquí, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que a A le tengo que restar 1, pero en los elementos de la diagonal, ¿no? Y aquí lo tenemos. Ahora, en el siguiente, lo que tenemos que hacer es sumarle 1 en los elementos de la diagonal, como está acá, y transponerlo, pero en este caso es una matriz simétrica, así que se va a ver igual. Este va a ser el resultado. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar a ambos. Tengo que sumar estas dos. Y voy a obtener mi matriz B, que va a ser esta de acá. Entonces, esta es mi matriz B, y lo que me está preguntando el problema es, ¿para qué valores de K? ¿Para qué valores de K esta matriz B tiene determinante distinto de 0? O en otras palabras, ¿para qué valores de K esta matriz es no singular, ¿no? Y aquí es lo que les estaba diciendo, ¿no? B es no singular, y esto de aquí quiere decir que B tiene inversa, por eso está entre paréntesis, o sea, B es no singular si su determinante es distinto de 0. Es decir, si el determinante de B es distinto de 0, ¿no? Aquí está en términos de una ecuación, ¿no? Esta palabra, o este conjunto de palabras. Entonces, aquí me falta una L, hallemos el determinante de B. Bien, lo que vamos a hacer es hallar el determinante de B. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Quiero que lo vean esto con respecto a las filas. Lo que se puede hacer en los determinantes es lo siguiente, es factorizar un término común. Lo que se puede hacer con respecto a una fila, por ejemplo, en este caso, con respecto a la primera, es factorizar un factor común. En este caso, ¿quién sería ese factor común? Sería el 8. Yo voy a factorizar el 8 de la primera fila. Luego voy a factorizar otro 8 de la segunda fila y luego voy a factorizar otro 8 de la tercera fila. Lo que estoy diciendo, esa palabra factorizar, pues es un decir, es una forma de verlo, ¿no? Entonces, para cada una de las filas estoy factorizando un 8. Entonces, por ejemplo, si aquí factorizo un 8, ¿qué me va a quedar? 1, 1, y aquí, ¿qué me debería quedar? Me debería quedar K cuartos. Porque K cuartos por 8 me va a dar 2K, ¿no? Aquí lo propio y aquí lo propio. Esto de aquí está en directa relación con las propiedades que les mostré al principio. Pero ahora, bueno, aquí, ¿qué operación estaríamos haciendo? Porque aquí lo que en realidad estamos haciendo es operaciones elementales entre filas estamos haciendo. Estoy dividiendo entre 8 la fila 1 y lo estoy depositando en la fila 1. Estoy dividiendo entre 8 la fila 2 y lo estoy depositando en la fila 2. Y estoy dividiendo entre 8 la fila 3 y lo estoy depositando en la fila 3. Pero lo que no les mencioné es que ese tipo de operaciones va a afectar el valor del determinante, pero lo va a afectar de una manera determinada, ¿no? No lo estoy explicando de esa forma porque me parece un poco complicado mediante operaciones elementales así. Lo que prefiero que vean aquí es lo siguiente, ¿no? Lo que les estaba mencionando es factorizar. No lo estoy explicando mediante operaciones elementales porque me parece un poco complicado entender. Entonces, lo que quiero que vean es que de una fila ustedes pueden factorizar un factor común. En este caso yo estoy factorizando el 8. Luego de esta otra fila estoy factorizando otro 8 y de esta otra fila estoy factorizando otro 8. Por eso hay un 8 al cubo. Ya. Esa es una forma fácil de verlo. Ahora vean que con este nuevo determinante, ¿qué podemos hacer? Voy a utilizar este 1 como pivote y voy a eliminar los que están arriba. El pivote no necesariamente tiene que estar aquí. Si yo quisiera que estuviera ahí, ¿qué es lo que debería hacer? Debería intercambiar filas, ¿no? Pero al intercambiar filas, el determinante va a cambiar de signo. Entonces, solo voy a utilizar esto.
voy a hacer menos la fila 3 más la fila 2 en la fila 2 y luego voy a hacer menos k cuartos la fila 3 más la fila 1 en la fila 1 y me va a quedar este resultado. Vean que en este caso ya no estoy siendo explícito con las operaciones elementales, ¿no? Ahora, un poco esto arreglándolo, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar esto. Simplemente aquí estoy haciendo las operaciones, ¿no? Y bien, nos va a quedar esto de acá, ¿no? Ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí parece que me salté una pequeña parte, pero lo que voy a hacer es voy a desarrollar el determinante por la primera, perdón, por la tercera fila y la primera columna. Entonces voy a eliminar esta columna y voy a eliminar esta fila y me va a quedar este determinante 2 por 2, ¿no? Y luego este determinante 2 por 2 ya directamente lo estoy desarrollando. Va a ser por este, menos este por este, ¿no? Y eso es lo que tenemos acá. Y este 8 al cubo es igual a 2 a la 9. Y me va a quedar esto de acá. Ahora de acá, pues voy a hacer operaciones algebraicas y me va a quedar esto, ¿no? Simplificando, me va a quedar esto. Y simplificando más, me va a quedar esto. Bueno, como les digo, esta parte es como que un poco personal, ¿no? Porque otros podrían optar directamente por desarrollar el determinante por esta fila, como usualmente se hace, ¿no? Y pues bueno, igual van a tener que llegar acá, ¿no? Esto de aquí siempre van a tener que llegar acá, pero pueden hacerlo de otra forma. Podrían tranquilamente poder desarrollar el determinante acá directamente, ¿no? Porque es 3 por 3 y no es muy largo. Como es 3 por 3 directamente de acá podrían empezar el desarrollo. Pero yo aquí quería aplicar operaciones elementales, ¿no? Entonces, el determinante va a ser este de acá. Ahora vean que es claro, ¿no? Que el determinante va a depender de acá. Bien. Ahora, ¿qué es lo que nos estaba pidiendo el problema? El problema nos estaba diciendo lo siguiente. Nos estaba diciendo, ¿para qué valores de K? ¿Para qué valores de K? El determinante de la matriz B es distinto de 0. ¿O para qué valores de K la matriz B es no singular? Vean que aquí yo ya tengo el determinante de B en términos de K y va a ser esto, ¿no? Esto de acá. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Para qué valores de K? ¿Para qué valores de K la matriz B es no singular? Considerando que el determinante de B ya es esto. ¿Qué me dirían ustedes? Auxi, no singular quiere decir matriz, digo, determinante cero, ¿no ve? No, quiere decir distinto de 0. Aquí está. B es no singular si su determinante es distinto de 0. Si se cumple esto. Ahora lo que hemos hecho es, hemos hallado el determinante de B en términos de K. Ahora la pregunta es, ¿para qué valores de K la matriz es no singular? ¿O para qué valores de K el determinante es distinto de 0? Cuando K no es igual que 4. Sí, está muy bien. El otro, hay dos posibilidades, ¿no? Una es la que acabas de mencionar, cuando K es distinto de 4, este determinante, bueno, aún le falta, ¿no? A ver, ya yo lo voy a completar. Entonces, cuando K es distinto de 4 y cuando K es distinto de menos 8, el determinante es distinto de 0. Esa sería la conclusión. Entonces, de la última ecuación se tiene que si K es distinto de 4 y si K es distinto de menos 8, porque son los únicos valores para los cuales el determinante se va a anular.
Entonces, de la última ecuación se tiene que si k es distinto de 4 y si k es distinto de -8, se tiene que el determinante es distinto de 0, es decir, B es no singular, ¿no? O que B tiene inversa. Entonces, pues en otras palabras, k tiene que ser diferente de 4 y -8. Si yo tomo mi k diferente de 4 y -8, mi determinante va a ser distinto de 0. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar a la parte de sistemas de ecuaciones lineales. Esta parte de los determinantes, espero que haya quedado claro. Si el, si el, si el determinante es 3 por 3 y están un poco perdidos, desarrollenlo como saben. Si el determinante es 4 por 4 o más, bueno, a lo máximo puede entrar 4 por 4, no hay, digamos, más donde perderse. De 100 tienen que simplificarlo, ¿no? De una forma, o bueno, creo que desde 100 ahí sería oportuno aplicar todas las técnicas, ¿no? Y demás posibilidades y propiedades que se tienen para poder hallar. En este caso, como les digo, varios de ustedes podrían desarrollarlo por la primera fila y no habría ningún problema, ¿no? O podrían hacer esto y a partir de aquí desarrollarlo, o a partir de aquí hacer otro tipo de simplificación para llegar a para poder llegar más rápido a esto de acá. Bien, entonces vamos al problema número 21. Y con esto ya vamos a entrar a la parte de los sistemas de ecuaciones lineales. Ya habríamos visto casi todas las propiedades del determinante. No sé si es que hay alguna duda.